esos pensamientos que te vienen a la mente, ¿no? Pues, por ejemplo, dice él, por ejemplo, esta cosa del Ho'oponopono es una mierda. Lo dice acá, ¿eh? ¿No? No vienen de ti, sino de tu cerebro. Entonces Schwartz, este famoso Schwartz, que no sé quién es, los llama mensajes cerebrales engañosos. Pero hasta que te apartes de ellos, parecerá que son tú. Parece como que estoy identificado. Entonces yo pienso tal cosa, y parece que soy yo, la persona. ¿Cómo me llamo? Silvina, yo me llamo Silvina. Bueno, ¡ay! Y ya todo me viene todo como un manto de culpa que me cubre y digo, ¡ay, qué mala que soy, qué mala que soy! Porque ese pensamiento me lo apropio, digo, es mío, ¡ay! ¿No? Fíjense que funciona así. Entonces, cuando yo digo gracias, 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 eso pone en funcionamiento el barrido o la limpieza o el darme cuenta de que solamente era un pensamiento que no tiene causa y no sirve para nada. O sea que no significa nada. Entonces, este Schwartz dice que hay 4 pasos para entender este proceso, ¿no? Paso 1. Identifica los mensajes cerebrales engañosos y las sensaciones desagradables, porque vieron que viene ese mensaje engañoso o pensamiento engañoso, falso, y con él viene una sensación desagradable, ¿no? En el paso 1 dice reetiqueta, reetiqueta. Vieron que nosotros etiquetamos todo. Somos como, viste, los chinos en el supermercado que hacen, ponen los precios. Bueno, nosotros le ponemos etiqueta a todo. Bueno, tengo que reetiquetar ahora. O sea, le saco la etiqueta y le pongo otra. La reetiqueto. ¿Qué voy a hacer? Llamarlo por su verdadero nombre. ¿Cuál es el verdadero nombre? Pensamiento engañoso. No significa nada. Sensación desagradable que acompaña pensamiento engañoso que no sirve para nada. Bien. Paso 2. Una vez que le llamé por su nombre, redefine. O sea, cambia tu percepción sobre la importancia de los mensajes cerebrales engañosos, porque no solo está el pensamiento engañoso, el sentimiento que produce la sensación desagradable, sino que va acompañado de que yo lo percibo como importante y digo, ay sí, este pensamiento es muy importante para mí ahora y esto que siento también. Fíjense cómo bien. Di por qué estos pensamientos, impulsos, siguen molestándome. No soy yo, es simplemente mi cerebro. Bueno, él lo atribuye al cerebro. Bien, podemos decir mi mente programada, el ego. Bueno, cada uno dígale como quiere. No soy yo. ¿Recuerdan cuando comenzamos con este libro? Yo no soy mis pensamientos, ni mis emociones, ni mis sentimientos. Yo lo que estoy es identificada con ellos, por eso creo que son míos. Bueno, ahora lo redefino. Yo no soy eso. No soy eso. Si quieren digan como el curso de milagros. No sé quién soy, dónde estoy, ni dónde me encuentro, ¿no? Claro, decir todo eso parece que estamos locos, porque es como perder identidad. ¿Cómo que no sé quién soy, ni dónde estoy, ¿no? Enseguida vamos a buscar el DNI, porque tenemos que ser alguien. Bien, paso 3. Vuelve a centrarte y dirige tu atención hacia una actividad o proceso mental que sea saludable y productivo. Incluso, aunque las ansias, los pensamientos y los impulsos falsos y engañosos sigan presentes y te estén molestando, ¿no? O sea, cambia de foco, vendría a ser, vamos a hacerlo en criollo. Cambio de foco. Dejo de poner atención al pensamiento engañoso, horroroso y apestoso, y ahora cambio de foco y me centro en mí. Me centro. Bien. Esto es un ejercicio que hay que hacer, porque uno lo cuenta muy lindo y dice, ah, qué bien, qué lindo, pero después en la práctica no lo hacemos. Paso 4. Revalúa. Valora los pensamientos
el impulso, las ansias, por lo que realmente son. ¿Qué son? Sensaciones provocadas por un mensaje que me viene, un pensamiento que me llega. Bien. Esa información te enseña a ser el piloto, ¿sí? O sea, justamente a hacer lo que dice el curso de milagros, lo que decía este hombre, ¿no? A darme cuenta que soy yo el que decido sentirme así. O sea, usar mi poder. Mi poder. Y no que soy un mero transeúnte, que estoy siendo soñado, un sueño que estoy siendo soñado, y que, bueno, que soy como un corcho flotando en el océano y que, bueno, que cualquier cosa me puede pasar. Cualquier cosa me puede controlar. Ay, qué terrible lo que me puede pasar, ¿no? Que es como vivimos todo el tiempo. Por eso vivimos todos estresados. Demuestran esto que puedes obtener lo que quieras con perseverancia, una meta y una estrategia. Lo más importante es que puedas llegar a un punto en el que estés aquí. Aquí no se refiere a un lugar, ¿eh? Estás experimentando ese momento plenamente y estás escuchando a tu divinidad o a tu ser interno o al Espíritu Santo, bueno, al Maestro interno, llámenle como quieran, a lo que tú eres, que te va a mandar otro tipo de mensajes que no tienen nada que ver con todo eso que nos engaña esta mente, ¿no? Bueno, el curso de milagros le llama ego, puede ser mente programada, llamémosle mente de mono, bueno, llamémosle como quieran, ¿no? Estamos en el aquí, me doy cuenta, ¿no? De que justamente no estoy escuchando a mi maestro interno, siempre estoy escuchando la voz en mi cabeza, como decía el autor al principio, ¿no? Y si escucho la voz en mi cabeza voy a sentir miedo, estoy atendiendo al programa, a las memorias, y cuando escucho a mi ser interno estoy atendiéndome a mí, ¿no? Por eso esto de limpiar se refiere a esto, no a que estemos sucios y que no somos horribles, porque esa es la idea de culpa. La idea de culpa inconsciente es soy erróneo, tengo que repararme. Esa es la idea de culpa. Si ustedes observan sus pensamientos y sus sentimientos todos los días, en vez de estar tanto en el Facebook ahí, el celular ahí, están más atentos a ustedes mismos, van a ver que estamos todo el día ahí. Que esto no es un cuento, ¿qué es lo que sucede? Todo el día estamos ahí, ¿no? Contándonos una película. Claro, nunca estamos en nosotros mismos, siempre estamos en una mente externa, como dice Antonio Blay. Por eso yo recomiendo tanto escuchar cosas de Antonio Blay. Es muy bueno, ese hombre, la verdad, es excelente su enseñanza, porque él lleva todo muy así, desde la personalidad hasta conectar con lo divino. O sea, es increíble el trabajo que hizo ese hombre. Y sin embargo, fíjense en que no hay mucho acceso a Antonio Blay, porque claro, estamos todos, estamos como, o sea, viene el bombardeo, ¿no? De todo lo externo ahí, la información, y estamos muy confundidos. Y es que es sencillo todo, pero es que lo hacemos complejo, porque nos gusta, porque queremos, ¿no? Es debido a la culpa inconsciente siempre, ¿no? Entonces, con esta mente, vamos a llamarle la mente mono, la mente ego, la mente, qué sé yo, separada, qué sé yo, vamos a llamarle así. Acá, esta que yo creo que la tengo acá y que pienso, nunca voy a poder comprender nada. Es imposible comprender la realidad. Es imposible comprender la realidad pensando. Es imposible comprender a Dios pensando. Yo no puedo encontrar a Dios pensando. Acá, por mucho que piense, ni tampoco puedo encontrar la solución a ningún problema en mi aparente vida pensando. Por eso el que se despierta y se ilumina es como, yo les cuento siempre que aprendí de este hombre que se llamaba Alberto, que él decía que justamente cuando ya te das cuenta que ya, por mucho que pienses y por mucho que acá, no podés resolver, entonces ahí vas a dejar paso, hace puff, y pasa acá y me abro y viene la información. La información nunca llega por acá. La información siempre llega por acá. Es algo que te llega.
al corazón, pero no el corazón físico, estamos hablando del corazón, el ser, es que lo que somos todos juntos, no yo Silvina, no le llega a Silvina la información, parece que le llega a Silvina, parece, porque soy una pequeña parte, porque los fractales, ¿no? La mente está fractalizada, parece, pero es que no, nos está llegando a todos. Cada vez que parece que yo me beneficio, es que todos nos beneficiamos. Por eso es lo mejor que podemos hacer todos, porque cuando dejemos de ser egoístas, de hacer cosas para mí, como digo siempre, para mí, sí, a veces me arregla a mí, van a ver cómo todo les va a mejorar, ¿eh? Pero es que vivimos haciendo cosas muy egoísticamente. Es que estamos unidos, por mucho que nos querramos creer que estamos separados, es imposible. Lo que hago yo le afecta a los demás, al chino que está en la China y al australiano que no sé, está en Australia. Porque somos el mismo. Y esa es la unidad. Por eso todas estas espiritualidades rechinan, pero siempre van a ver que siempre nos atrapa ahí. Yo le digo, no es porque a mí no me pase, yo estoy igual que ustedes o peor, siempre digo. ¿No? Por eso debo tener que estar hablando de esto. Algún día me hará el clic. Por ahora no, todavía no. O sea, es como que estábamos ahí, que sí, y después no. No. Pero bueno, como dicen que nunca podemos ir para atrás, bueno, por lo menos nos mantenemos acá y bueno, iremos avanzando aparentemente de a poco. Porque tampoco hay que ir a ningún lado. ¿No? Sé que. Entonces, pensando, no me va a entrar nada. No, esto no es el amor pensado. Imagínense en el amor pensado. No. Ustedes cuando se enamoran de alguien no piensan que lo quieren, sienten que lo quieren, ¿no? Bueno. ¿Cómo se consigue esto? Dejar de estar queriendo comprender la realidad con la cabeza, ¿no? Una de las formas es rellenando los huecos. Es como, dice el autor, como que estuviéramos llenos de agujeros, ¿no? Esto lo podemos hacer justamente dándonos cuenta de que estamos percibiendo equivocadamente. Por eso esto de estar equivocados, para el ego es terrible. Que yo me equivoqué, no, por favor. Pero es que estamos siempre equivocados. Cada vez que perdemos la paz es que debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Pero que nos olvidamos, ¿eh? Bien, y da un ejemplo de una película que no sé si ustedes la habrán visto porque yo no la vi, pero se las voy a decir porque acá lo dice. No porque yo la haya visto. Dice que hay una película que se estrenó en el 2005 que se llamaba Control, que es un gran ejemplo de cómo funciona esto. Control, no sé si les suena Control. Esta historia es de un psicópata. No, perdón, no es un psicópata, es un sociópata, porque vieron que ahora, hoy en día estamos con todo esto de que el psicópata, el narcisista, el sociópata y no sé, todos los ópatas que hay por ahí. Bueno, el sociópata dice que es el protagonista, ¿no? Le dan una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ser es un conejillo de indias para un nuevo fármaco que se espera que traiga la paz a las almas atormentadas. O sea, es uno que es sociópata, o sea, que odia a toda la gente, a los demás. Entonces le dicen, bueno, te vamos a dar una oportunidad. Vas a tener que ser el conejillo de indias para este experimento que queremos hacer, este fármaco que tenemos que va a traer la paz a las almas atormentadas. Se ve que de eso se trata la película, que yo no la he visto. El actor dice que se llama Ray Liotta. Interpreta el papel, ¿no? Y acepta regañadientes, medio regañadientes. Pero con el tiempo le dan el fármaco, parece ser, lo usan de conejillo de indias y el personaje se va calmando. Empieza a sentir remordimientos y parece como que va cambiando. Pero al poco tiempo, dice, descubrimos que el resto de los participantes en la prueba, todos ellos tomando el mismo fármaco experimental, mueren. ¿Ven? O sea, fíjense. Parece que los otros tiraron la pata. Y no. Le fue pasando, ¿no? Como que comenzó a sentir remordimientos y todo.
qué Ray, que era el protagonista, ¿no? Estaba vivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos por qué. Porque dice, tus expectativas generan los resultados que obtienes. No tienes por qué saber conscientemente cuáles son las expectativas. Llegarás a conclusiones acerca de tus propias expectativas a partir de la gente que hay a tu alrededor y de tu propio pasado. ¿Ven? Es que la expectativa es un programa también. Cuando yo me pongo una expectativa, que es lo que hacemos todos, y yo hago esto para que me pase esto, por lo general falla. Pero este Ray, fíjense, los otros tenían expectativas, pero este Ray no tenía. Él como que le daba lo mismo, le estaban dando una oportunidad, ¿no? O sea, bueno, aplíquenmelo y bueno, que pase lo que tenga que pasar, como digamos, ¿no? Estaba más en manos de la vida. Ese le funcionó, y a los otros no, se murieron. Entonces, a ver que eso ya más o menos lo dice. Lo que esperamos de la vida, y lo que esperamos tanto uno de los otros, porque también tenemos expectativas con respecto a los demás. Yo espero algo de X persona, ¿no? Siempre está vinculado a experiencias anteriores. Nunca estamos viendo a nadie, y esto ya lo sabemos por el curso de milagros, tal como es ahora, sino siempre en base a sus memorias de su pasado. Por eso nosotros cada vez que vemos otro, vemos un programa. Así como el otro ve un programa en nosotros, o sea, son todos programas. Ah, ahí viene este, el que es el asesino malandrín que no sé qué hizo, que no sé qué cuánto. Ah, ahí viene Anacleta, la que no sé qué, que vende margaritas por la calle, pero después te resulta que te las vende más cara que la otra que vende en la esquina, qué sé yo. Bueno, etiquetas, programas, y entonces estamos viendo a todos así. Cada uno se ve así. Que se llama filtro, que también ya lo vimos en los otros videos que lo dice este autor, ¿no? En esta película Control, el actor principal había crecido en un ambiente violento. O sea, no es que el hombre era sociópata porque sí, sino que había crecido en un ambiente violento y había sido testigo de crímenes pasionales. O sea, había vivido en un ambiente de mucho odio. Inconscientemente concluyó que su vida era eso, o sea, violencia, odio, ¿no? Pero eso no era verdad. Podía ser dice, por supuesto no era verdad porque no tenía por qué ser de esa forma. Aún así su mente sacó las conclusiones e inconscientemente las hizo realidad. Esto es lo que él quiere hacer ver, que todo eso que nosotros vivimos desde niños, bueno, nos condiciona, o sea, forma parte del programa después, nos hace un modo de ser, todos pues somos así, ¿bien? Lo que no tenemos que seguir justificándonos que somos así porque, bueno, sino que todos podemos salir de ese espacio, ¿sí? No sé si hay, bueno, no sé, yo la verdad que no lo sé, si alguien con una enfermedad mental puede darse cuenta, yo supongo que si alguien está enfermo mentalmente no puede acceder ahí, yo supongo, no es que yo lo sepa. Pero esta película, bueno, si quieren, véanla, no sé si la consiguen ahí en YouTube, en alguna parte, parece que está buena, porque plantea justamente este asunto, ¿no? de la programación.